esta conferencia, que la quiero llamar conferencia, no la quiero llamar charla, porque llevo bastante tiempo intentando hacerla, preparándome bastante, porque os voy a decir, yo llevo siendo psicoterapeuta y coach pues más de 15 años. Pero es hasta hace unos años cuando yo me acerco al mundo de la psicopatía. Y desgraciadamente fue por experiencias personales pues bastante durillas. Luego, después, una vez que entré ya en el estudio del comportamiento antisocial de la personalidad, del comportamiento psicopático, me di cuenta de que yo había estado en una relación psicopática de joven, con una pareja. Me di cuenta que aquello no era sano. Y me acordé perfectamente de uno de los pensamientos que tuve, que fue ese pensamiento lo que me ayudó a salir de ahí. Y fue el siguiente: yo no tengo por qué soportar esto. Y a partir de ahí dejé la relación con el corazón roto, os tengo que decir, pero con el corazón roto, pero la dejé. Yo digo mucho lo de atarse al mástil. ¿Os acordáis? Bueno, quien haya leído la Ilíada, ¿verdad?, de Homero, cuando tenía que pasar Homero por la zona de las sirenas, el canto de sirena, que quería escucharlo, sus marineros se pusieron los tapones para no oírlo, y él dijo: atarme al mástil. Y le ataron al mástil para poder atravesar esas aguas turbulentas. Pues yo me até al mástil para poder atravesar ese corazón roto que me dejó esa persona. Y recuerdo perfectamente esa frase: yo no tengo por qué aguantar esto. Y dejé la relación. Después, pensándolo, como buen psicópata o sociópata, él volvió a insistir. Luego ya, claro, cuando lo estudié, yo ahí era joven. Cuando lo estudias, cuando te das cuenta que seguía un patrón. Todos siguen un patrón, que ahora lo vamos a ver. Y luego, hace unos años, claro, yo cuando era en esta época que os estoy diciendo, pues era joven, no estaba, de hecho me dedicaba a otra cosa. Antes de dedicarme a la sociología clínica y a la psicoterapia, pues fui ahí, era profesora de matemáticas, que ya lo sabéis muchas, ¿verdad? Y en el sector privado. Y entonces, claro, de esto no tenía ni idea. Bien, pero es que hace unos años, no hace tanto, pues concretamente hará 4 o 5 años, me ocurrió, o sea, tuve un ataque brutal por parte de, no voy a decir ni hombre ni mujer, un comportamiento de un psicópata puro, muy puro. Y ese fue un ataque brutal. No era de pareja, no es de pareja. Afortunadamente, por lo menos no es de pareja, ni es laboral. Bueno, laboral, soy autónoma, soy mi propia jefa, pero de ahí he podido salir precisamente por mi trabajo, por mi profesión, por mis conocimientos de psicoterapia. Lo que sí que me di cuenta es que ahí tenía esa laguna, porque eso no se estudia, es que no nos lo cuentan, no nos lo dicen. Incluso yo soy socióloga, pero sé que en la Facultad de Psicología tampoco lo enseñan. Y sé que hay muchos psicólogos que estos personajes, estos seres, se las cuelan. Y lo único que hacen es manipularles. No por nada, sino porque si no han tenido esa experiencia de vida tan brutal o no se lo han contado, está todavía oculto.
pero también me voy dando cuenta que cada vez se está poniendo más de manifiesto. Y es importantísimo conocerlo, no solo porque ha habido gente que me ha dicho, bueno, Isabel, me gustaría ir por escucharte, porque recuerdan otras charlas que daba cuando daba de otras muchas cosas, de coaching, de la sociedad, los convencionalismos sociales, bueno, dice, pero es que ese tema no va conmigo, ese tema no, yo no tengo nada que ver con eso. Y yo creo que este tema nos influye a todo el mundo, porque todo el mundo lo tenemos que saber, porque puedes tener incluso a un vecino, porque puedes, o sea, no solo es mi jefe, mi pareja o algún familiar, sino que también puedes tener un vecino, puedes encontrar a algún amigo que tiene estos rasgos, o puedes saber de alguna amiga que te está diciendo lo estoy pasando fatal, y en cuanto que te da los 4 rasgos puedes decir, es posible que sea esto, míratelo bien. Es decir, esto es algo que nos interesa a todos, hayamos tenido esas vivencias tan fuertes o no. Entonces, bueno, pues principalmente también es verdad que luego me di cuenta que en consulta, yo a raíz de que ya descubrí y empecé a estudiar, porque sobre todo pues a través del estudio también de la fuente, vas a la fuente ya, o sea, yo siempre tengo esa costumbre, un tema, voy a la fuente, cuáles son los principales, los que lo están estudiando en este momento. Entonces, bueno, pues principalmente Robert Hare, que ya murió hace un año o 2, fue un precursor del estudio psicopático, Herbie Kirkle, con su libro La máscara de la cordura, en los años 40 fue el primero que ya empezó y utilizó el término de psicopatía. Este hombre, claro, al principio, los primeros investigadores, ¿dónde iban al foco? Pues iban a las cárceles y a los sanatorios psiquiátricos, que es donde ahí estaba el personal que no se podía escapar. Y a partir de ahí pues hacían sus estudios. Claro, es muy difícil hacer un estudio sociológico sobre el tema. Ahora veremos un poco los indicadores que nos llevan a ver datos, porque es a través de indicadores, porque directamente es prácticamente imposible. Entonces, también me di cuenta, sí, pasa. También me di cuenta después, cuando ya lo estaba estudiando, que sí que había gente que venía a la consulta que venía con este problema. Lo que pasa es que ni esa persona ni yo en ese momento sabíamos, no le podíamos poner nombre. Entonces, bueno, pues yo le ayudaba con otras herramientas, que es verdad que le mitigaba, que es verdad que a lo mejor, bueno, pues salía adelante, pero quizá pues más despacio y con más trabajo que cuando ya sabes lo que es. Es como cuando ya sabes que la diana está ahí, pum, y tiras y das. Entonces, bueno, pues sobre todo ya os cuento un poco estas 3 vías las que me han hecho acercarme al estudio más profundo de lo que son las relaciones dañinas y las personalidades psicopáticas y sociopáticas. Y hay una cosa que también quiero empezar contándoos la diferencia entre relaciones o personalidades tóxicas, lo que son comportamientos emocionales normales, pero que claro, pues la gente se enfada, se cabrea y todo el mundo no estamos siempre happy flowers. Y lo que es ya una persona dañina. Hay diferencias. Por ejemplo, en las personas tóxicas, que los sociópatas, psicópatas son tóxicos, pero no todos los tóxicos son sociópatas. Entonces, de hecho, a la gente tóxica se la ve venir. Es esta gente como gris, que se está quejando todo el día, que nunca jamás la has visto sonreír, que si puede te manipula,
que se hace la víctima, es esta gente que siempre la culpa lo tienen otros, que está instalada ahí. Si nos dejamos llevar por nuestro sentir, algo que yo siempre hago mucho hincapié, es de estas personas que la ves por la calle y dices, uy, madre mía, fulanita, y si puedes te vas por otro lado porque es que te da ya como mal gringe, tienes ya así como un rollo que dices, no, yo por ahí no, porque no sabes por qué, pero sabes que con esa persona no. Y es muchas veces ahí pasa como que ni yo para ti ni tú para mí. Es que también incluso la otra dice, bueno, esta tiene mucha luz, no voy para acá. Porque se les ve venir a la gente tóxica. Y si por ser amables, porque muchas veces somos excesivamente amables, les toleramos, luego te vas con ese mal tema de ir con poca energía, porque es que te comen la energía, o sea, realmente te absorben, viven de tu energía. Entonces, bueno, pero esa es la gente tóxica y les ves, se les ve venir. Tóxica solo por sí, sin adjetivos. Luego están los comportamientos normales del ser humano. Estos comportamientos de no quiero ir a este sitio, que digo, pues digo una mentirijilla. O tú tienes pensado algo y te sale diferente y te coges un cabreo. Ostras, yo que ya tenía el mundo, según yo ya lo tenía fijado, primero 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa que ahora me voy al 10? Me pillo un cabreo monumental. El mundo contra mí, lleno de ira, todos tienen la culpa y además critico a quien haga falta. Eso nos pasa y nos ha pasado a todos porque es humano y entra dentro de las emociones normales. Eso tenemos que saber qué ocurre y no porque alguien pues, te esté pasando una mala racha ya es ni tóxico ni sociópata. Es importante que nos demos cuenta que hay un factor que voy a hacer hincapié en varias ocasiones, que es el tiempo. Una persona que ya se lo tiene todo planeado, todo tan divino, y le quiebra algo la vida, se enfada, se cabrea, pero es en ese lapso de tiempo. Tiene un tiempo determinado y una frecuencia determinada. Una persona tóxica siempre es tóxica. No dice, hoy me levanto tóxica, mañana no. Siempre va a ser tóxica, a no ser que se lo trabaje, se lo puede trabajar. El tema de ser tóxico se puede trabajar. Y luego las personalidades dañinas, la gente dañina es la más peligrosa porque no se la ve venir, Más al contrario, una persona dañina al principio puede ser súper encantadora. ¡Ostras! He encontrado a la amiga de mi vida, he encontrado al hombre de mi vida, he encontrado en esta, yo qué sé, en este trabajo a la compañera de mi vida. Enseguida, y este es otro factor que voy a recalcar también, enseguida se muestran como súper encantadores. No solo encantadores o gente que dices, pues qué buen rollo me da esta persona, que te puede dar buen rollo. No, es, ¡wow! He conocido al hombre de mi vida, es mi alma gemela, dice Iñaki Piñuel. Y entonces no se les ve venir. Esta gente, la condición sociopática, cuando ya te tiene en su radio de acción, cuando ya te tiene bajo sus garras, por decirlo de alguna manera, es cuando actúan. Cuando ya de buenas a primeras empiezan a dar hachazos. Y cuando de buenas a primeras tú empiezas a decir, what the fuck, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa? Y no sabes por dónde te está viniendo la torta.
porque en un principio son encantadores, incluso pueden llegar a ser encantadores durante 1 año o 2. Depende de las circunstancias, a lo mejor no tienen prisa. Si saben que después van a conseguir una buena presa, una buena víctima, pues a lo mejor no tienen ninguna prisa. ¿Por qué? Porque precisamente se nutren de tu sufrimiento. Precisamente las personalidades sociopáticas no saben otra cosa que dañar. Y son conscientes de ello. Sí, sí. Luego voy a dejar un hueco para que me preguntéis, para que me hagáis preguntas. Son completamente conscientes, saben lo que hacen. Lo que pasa es que carecen por completo de empatía, no tienen ningún tipo de empatía. Y bueno, pues ahora os voy a relatar una serie de características porque me traigo aquí para que me puedo dispersar con mucha facilidad. Y os puedo contar un montón de cosas, pero quiero contaros cosas en concreto. Entonces, fijaros, os voy a dar una serie de datos estadísticos. Los sociólogos somos mucho de estadísticas, sino que cómo vamos a hacer los estudios sociales. Y estos datos son de Iñaki Piñuel, que es uno de los principales investigadores en España sobre los comportamientos psicopáticos. Entonces, este hombre nos dice que el 15% de la población reclusa son psicópatas. Y se estima que en España hay esos son por una parte reclusos, 15% psicópatas, de estos que van con el cuchillo. Y luego, a nivel población, hay entre un 2 y un 3% de psicópatas puros y entre un 10 y un 12% de psicópatas integrados. Psicópatas integrados son estos psicópatas, esta gente, estas personas que tienen la condición psicopática, tienen esa condición, con estos rasgos que ahora os voy a dar unas pinceladas. No se les nota, no hay ningún truqui, bueno, así hay alguno que ahora os voy a decir, que te pueda decir este es un psicópata. Y es gente que tiene su familia, que tiene su trabajo y que jamás va a delinquir de forma sangrienta, sino que su daño es subliminal, es muy lento, su daño es más bien psicológico, pero es un daño muy fuerte, muy potente, porque incluso con ese daño psicológico inducen a la gente al suicidio. O sea, hay muchos suicidios de la persona y el psicópata se queda completamente libre. Entonces, fijaros, os estoy hablando y ya en cifras reales, que si sumamos los psicópatas puros y los psicópatas integrados, hay alrededor de 6 millones de psicópatas solo en España. Otro estudio nos dice que cada persona a lo largo de su vida se va a interaccionar, se va a cruzar con una media de entre 60 y 70 psicópatas, entre psicópatas y sociópatas. Ahora veremos un poquito la diferencia que hay entre sociópatas y psicópatas, y también entre narcisistas, porque la gente también lo confunde, narcisista, sociópata, psicópata. La verdad es que tienen la columna vertebral, es la misma, pero hay pequeñas diferencias que, bueno, pues también os las quiero contar. Que quiere decir que hay mucha probabilidad de que cada persona, fijaros, si yo a lo largo de mi vida me voy a cruzar con 60 o 70 psicópatas integrados, bueno, entre integrados y puros hay muy pocos, la verdad. Y esto que nos cuentan Aníbal el caníbal, estos de la televisión y el cine, estos, la verdad es que no nos hacen ningún favor,
¿Por qué? Porque nos pensamos cuando hablamos de psicopatía o sociopatía que solo son esos, que solo son los asesinos. Y realmente psicópatas asesinos o sociópatas asesinos hay poquísimos, muy pocos, o sea, la mayoría no delinquen, no tienen delitos de sangre. Entonces, hay una alta probabilidad de que en el trabajo estés con una persona, por ejemplo, ahora os voy a hablar también del mobbing y del bullying, que te está haciendo la vida imposible y no sabes que es que estás enfrente de un sociópata. Entonces, hay bastante más probabilidad. Por eso os decía al principio que esta conferencia no es algo solo para la gente que haya tenido esa experiencia traumática o que esté pasándolo mal porque esté en interacción con alguien que no sepa ni por dónde le vienen las tortas. Es para todo el mundo, porque las estadísticas están ahí. Sí, que a lo mejor hay gente que se cruza solo con 5 y otros se cruzan con 100, pero te cruzas con sociópatas, fijo. Y os voy a dar ahora ya una serie de rasgos generales, porque ahora quiero también que haya tiempo después, y todavía me voy a contaros cosas, para que me preguntéis y para un poco interaccionar. Entonces, manejan la mentira con un aplomo que parece que es verdad, porque como no tienen miedos, no les da vergüenza nada, para ellos todo vale. Entonces te mienten con un aplomo que dices, es que esto es imposible que sea mentira. Si mira cómo me lo está diciendo, dices, esto es verdad. Y además es que te pueden decir cualquier barbaridad, pero como te lo dicen con esa soltura, con esa confianza en sí mismos, muchísima gente normal no tenemos esa confianza en nosotros mismos, que siempre andamos diciendo, a ver, por aquí, por allá, que no se me escape esto. Ellos van con un aplomo, te lo dicen, o sea, mienten con la misma fuerza como si fuera verdad. Manipulan y tergiversan de la misma manera. Si es que lo difícil de descubrirles es esa seguridad en sí mismos, que tergiversan, dan la vuelta a la situación de una manera que es que te quedas loca. O sea, cuando estás ahí sufriendo sus ataques, te quedas como diciendo, no me lo puedo creer. Y de hecho hay el síndrome de la negación, que ahora también lo veremos. Tienen esa facilidad de palabra y claro, al principio son encantadores. Vamos, es que te encuentras con una persona súper valiosa. Vamos, una cosa que dices, ¿dónde estaba esta persona? ¿Cómo no la he visto antes? Egocéntricos, yo. Y todos los demás es que no les importa. Pero no les importa es con letras mayúsculas, porque me da lo mismo el de enfrente. Si algo tenemos el ser humano es esa empatía, y gracias a esa empatía el ser humano puede hacer sociedad. Y somos animales sociales. Y gracias a que somos animales sociales hemos podido sobrevivir. Si no, el ser humano no existiría. No es como otros animales que son más independientes. Si no, el ser humano, si no es por la empatía y por la ayuda que nos tenemos unos a otros y el amor que nos tenemos unos a otros, el ser humano no puede salir adelante. Y sin embargo, el sociópata no tiene esas emociones. Carece completamente de ellas. Por lo tanto, yo. Y todo lo demás son objetos. De hecho, hay algo que es la cosificación del otro. El otro es una cosa a mi servicio. Una cosa que está ahí para poder ser proveedor de mis necesidades. Exclusivamente. Y claro, pues empatía cero. Su forma de actuar, os voy a leer algunos párrafos que otros. Su forma de proceder son muy sutiles. Muchos no tienen prisa.
Bueno, tienen relativamente prisa. Mientras están actuando, ellos ya calibran la persona que tienen enfrente. Y van de una forma muy subliminal acorralando a la víctima, hasta que ya completamente la hacen suya y ya ahí se dan cuenta que la tienen a su merced, que ya a partir de ahí ya la pueden depredar perfectamente. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que son depredadores, de hecho, Robert Hare les llama depredadores de su propia especie, son completamente. Y el daño que causan, el daño psicológico que causan, porque es que depredan, dejan a la persona seca, la dejan, pues vamos a ver, con tristezas, con enfermedades, les dejan sin entender nada, sin saber por qué me está pasando esto aquí, a mí. Es algo, o sea, lo sumergen en una oscuridad, dependiendo también del nivel. También os voy a decir, os estoy poniendo niveles fuertes, pero que se dan más de lo que uno piensa. Son sus víctimas. Entonces van a utilizarlas exclusivamente como objetos, no es otra cosa. Os voy a dar unas pinceladas de lo que son los narcisistas. Veréis, al principio del estudio del trastorno antisocial de la personalidad había estudiosos que pensaban que era un trastorno o una enfermedad mental. Ahora después ya se ha constatado que no es ni un trastorno ni una enfermedad mental. Se ha constatado que es una condición, es su condición. Uno es psicópata o sociópata como el que es, a ver, con mi respeto a los gays, como el que es gay. Alguien nace gay o se hace gay. Hay gente que luego no nace gay, pero luego se da cuenta de que prefiere personas de su mismo sexo y se hace gay. Y hay gente que no lo puede remediar y ya nace con esa tendencia y se les ve de pequeñitos que ya tienen esa tendencia. A ver, yo respeto completamente las orientaciones sexuales, pero es que a mí ese ejemplo, para hacer la traslación, lo veo, o sea, me resulta fácil de decir, no tiene nada que ver, por supuesto, eso que os quede claro, pero lo que me resulta fácil es hacer esa traslación de los psicópatas que nacen ya con esa condición, que no lo pueden evitar, y luego hay los que no nacen pero se hacen, que también se llaman sociópatas. Es un poco quizá la única diferencia. Un psicópata nace, y un sociópata dicen que se hace. Y un narcisista, quizá de las tres personalidades que os quiero contar, sí que puede tener algún tipo de trastorno. Ahí sí que se llaman el trastorno narcisista. Porque aunque tampoco tiene empatía, aunque la columna vertebral es la misma, no tiene empatía, egoísmo a ultranza, mentira con una soltura tremenda, los demás son objetos a utilizar. Todas estas características que os estoy diciendo lo tienen también los narcisistas. Pero además, sí que se dice que es trastorno porque además necesitan ser admirados. El narcisista viene del mito de Narciso, ¿verdad? Que se hundió en las aguas por mirar su propia imagen, de su propia belleza. Entonces un narcisista necesita a toda costa ser admirado. Tiene esos aires de grandeza, de éxito como socialmente lo conocemos, de ser más que nadie. Esas ínfulas así de yo no me puedo juntar con nadie que no sea de la high class. Ese tema de narcisista, y que si por lo tanto tiene que machacar a quien sea
para poder conseguir sus objetivos, pues lo hace. Materialistas, completamente materialistas. Bueno, de hecho, las 3 tipologías, psicópatas, sociópatas y narcisistas, son materialistas completamente. De hecho, también hay autores que los califican como personalidades sin alma. No tienen alma, no tienen empatía, no se pueden jamás poner en el lugar del otro y les falta el alma, les falta el amor, que es lo que caracteriza al ser humano. Iñaki Piñuel, de hecho, a los psicópatas, a estas tipologías, las llama como que son de otra especie y les dice humanos asterisco. Y es como si fueran, pues por ejemplo, ahora decimos, solo estamos el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y antes estaba el neandertal, el erectus, bueno, no me lo sé. Pero había diferentes especies de humanos. Y entonces hay estudiosos que dicen, y yo estoy con ellos, yo a lo largo de mi estudio de todo de esto que os estoy contando, me doy cuenta de que sí, que es como otra especie de humano. Tienen la misma carcasa de humano, no lo podemos diferenciar, pero en su interior les falta eso de ser humano. Entonces, bueno, en los narcisistas, ¿qué diferencia tienen con los demás? Bueno, pues también aquí aparece la palabra envidia con el narcisismo. Los psicópatas y los sociópatas, pues a lo mejor pasan de si me envidian o yo envidio o tal, pero los narcisistas ya tienen ahí como esa obsesión de envidiar el que tiene el yate más grande o el que lleva un traje muchísimo más caro o lo que sea, más material, ahí ya sí envidian. O luchan por llevar ellos tal materialismo que le envidien los demás. Ahí aparece también el tema de envidia. Por lo demás, bueno, pues se aprovechan de la gente que les rodea también sin ningún tipo de escrúpulos. Es más, luego, claro, hay un factor importante y es que en el ser humano las emociones nos sirven para tener esa creatividad. Al no tener emociones, muchos trabajos en realidad no los pueden desarrollar y muchos comportamientos, de hecho, los imitan. Observan para poder imitar. De hecho, hace poco vi un caso de un psicópata que, bueno, este sí que había matado, pero se vio antes unas cuantas escenas de una persona súper afligida para poder, cuando la policía viniera a investigar y tal, para poder imitar. Y lo hacen, imitan, observan. Además, como emocionalmente no hay nada que les distraiga, pues, porque nosotros, claro, tenemos estas emociones, ay, qué mal me encuentro hoy, qué mal, ay, habré hecho, joder, ¿por qué habré dicho esto a esta persona? Verás ahora, bueno, mira, a ver si la pido disculpas, me da vergüenza. Ahí ya, fijaros que de emociones, ¿no? Que nos, pues mira, me escondo. Pero no, un sociópata no tiene ningún tipo de esa emoción, fijaros que descarga. De hecho, se me ha olvidado y no me lo he apuntado, un libro que es La sabiduría de los psicópatas, que yo no estoy de acuerdo con ese libro y con esa tesis que mantiene ese autor, porque hay otros muchos que lo desmienten. Un sociópata, un psicópata, no tiene sabiduría. Será un listo de la vida, pero no tiene sabiduría. Hubo un momento en los años 90 que los que contratan directivos en las grandes multinacionales contrataban psicópatas sabiendo que lo eran, porque si tenían que despedir a media plantilla lo hacían, si tenían que hacer cualquier tipo sin escrúpulos lo hacían, vamos, es que no se les movía ni una ceja. Pero también, como les faltaba esa empatía,
necesitaban unos cuantos que trabajaran, que fueran sus machacas, para aprovecharse de ellos, para subirse a su chepa. Y al final, si les dejaban actuar a ellos completamente, lo que hacían era que te hundían la empresa. Y se dieron cuenta de que, bueno, o mezclan un poquito o eso no sale solo con psicópatas. Pero bueno, eso lo saben los que contratan a los directivos. Entonces, bueno, pues Robert Hare, ¿ves?, nos dice que son depredadores de su propia especie. Os voy a leer literal, porque me parece magnífico cómo lo retrata Herbie Kirchner en su libro La máscara de la cordura, cómo retrata el tema de estos seres que os estoy contando, los psicópatas. Y dice así: cuando al psicópata se le somete a un examen verbal, todos sus juicios de valor y valoraciones emocionales son sanos y apropiados. Solo a través de un examen cuidadoso basado en numerosas pequeñas impresiones llegamos a la convicción de que, a pesar de los procesos racionales intactos y las afirmaciones de índole emocional normales, no estamos delante de un hombre completo en absoluto, sino con algo que sugiere una máquina refleja, sutilmente construida, capaz de imitar a la perfección la personalidad humana. Harvey Kessler en su libro La máscara de la cordura. Y esto lo estudió en los años 40. Esto lo hizo al principio de los 40. Ahora se ha avanzado bastante. Pero él ya se dio cuenta de esto. Y os voy a contar la teoría de los tres cerebros del doctor Paul MacLean, que él la desarrolló en los años 50, en 1952. Y el doctor MacLean nos habla de que el ser humano dispone de tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el encargado de los instintos más básicos: supervivencia, caza, huida, sexual. El cerebro emocional o límbico, que es donde se desarrollan las emociones, donde ahí con este cerebro podemos controlar nuestras emociones, porque a lo mejor sería ahí, iríamos muy desbocados de emociones. Entonces con el emocional o límbico podemos controlar esas emociones. Y luego está el cerebro racional, que ahí es donde ya entra la inteligencia y ya entra también el pensamiento. En conjunción los tres cerebros es lo que tenemos, lo que es un ser humano emocionalmente normal. Y ahora lo que quiero poner de relieve es que otro importante psiquiatra, estudioso también del tema, el doctor Meloy, nos hace la analogía del psicópata al sociópata con el reptil. Es decir, nos dice que el funcionamiento de un psicópata es el mismo funcionamiento que los reptiles. Porque, por ejemplo, un reptil, si nosotros vemos un cocodrilo, deja ya las crías, echa mogollón de crías y cada una se las apañe. Un cocodrilo o los reptiles no tienen emociones. Y de hecho se ha demostrado que cuando han hecho estudios o han podido hacer estudios a psicópatas, se les modifica o nacen ya con esa tara, o después, cuando se convierten en ellos, que es lo que se dice en los sociópatas, el cerebro lo tienen modificado. La amígdala izquierda la tienen muy pequeñita, como seca, y la parte prefrontal también la tienen dañada. Fijaros, todos nos acordamos del asesino de Pioz, que pasó hace unos años. Pues a este hombre ya aprovecharon para hacerle un estudio completo de todo, y le hicieron un estudio también del cerebro. Y de hecho el científico que después hizo el informe
literalmente dijo que tenía el cerebro como un queso de Gruyère. Es decir, que muchas funciones no las tenía habilitadas. Sin embargo, la función de la racionalidad y de saber lo que hacen, sí la tienen. ¿Os dais cuenta? Es decir, eso sí que tienen, sí que saben lo que hacen, sí que lo saben. Emocionalmente no disponen de esas emociones o disponen de ellas en unas medidas ínfimas. Un psicópata puro, por ejemplo, no tiene nada de emoción, pero hay algunos que pueden tener alguna pues para poder seguir observando y viendo, porque sí saben lo que hacen, o sea, cognitivamente sí lo saben, aunque emocionalmente se saben la letra, pero no la música. La música no la escuchan, no les llega la música, pero la letra sí, y te pueden simular que saben la letra. Bien, ya os digo, es muy difícil descubrir a estas personalidades, pues porque tienen la carcasa de ser humano normal, pero el reflejo del daño que hacen sí, a través del mobbing, a través del bullying, a través de cualquier tipo de acoso psicológico. Entonces, por ejemplo, para el mobbing, en España el 15% de los trabajadores sufren mobbing y claro, al principio no se sabía tampoco qué es y todavía hoy no se conecta el mobbing con la psicopatía o con la sociopatía o con los comportamientos narcisistas. Tres rasgos importantes, tres pautas importantes por las que sabemos que hay mobbing, y es unas conductas de acoso psicológico, una duración en el tiempo y la frecuencia. Daros cuenta de lo siguiente: una persona que emocionalmente no tiene ni sufre ni padece, te puede estar machacando, y además es que es su alimento, te puede estar machacando emocionalmente todos los días, porque además disfruta con ese daño cuando te ve sufrir, y esa persona no sufre ningún daño. Es más, se le ve hasta crecida porque se alimenta de eso. No es decir, ya dejará de hacerlo, no, porque es su condición. Sin embargo, si tú, por ejemplo, estás enemistado en el trabajo con alguien puntualmente, esa persona dejará de hacerlo porque supone un desgaste psicológico dañar a la otra persona. Un ser humano normal dañando a otra persona lo puede hacer en un determinado espacio de tiempo porque se agota, emocionalmente salen agotados, porque no es su condición. Su condición es, la condición humana es colaborar, es remar todos para salir adelante, aunque cada uno es verdad que a lo mejor dice, bueno, pues yo tengo mis intereses, pero todos, pues por eso nos asociamos, por eso hay asociaciones de mujeres, asociaciones de todo tipo, porque tenemos intereses comunes y podemos ir a más con esas intenciones. Pero un sociópata o un narcisista no se cansa, no se va a cansar nunca. Entonces puede estar machacando en el trabajo, puede hacer ese hostigamiento psicológico y no cansarse. El mobbing y el bullying es lo mismo, unos con los niños, porque el psicópata que nace ya desde pequeñito, o el narcisista, o sea, hay gente que ya nace así, y ya desde pequeñito le ves venir, le ves a lo mejor que en el patio ya le está quitando la merienda a otros niños, o está instigando. En España se sabe que el 20% de los niños sufren acoso escolar y todavía no se conecta con esos rasgos sociopáticos, porque yo creo que una vez que esto se supiera, por lo menos a ese niño con esos rasgos se le podría trabajar de alguna manera. Es muy difícil, pero sí que temen el castigo
luego no son tan fuertes como parecen o como dan a ver. Entonces, bueno, una vez que se supiera que hay gente causando daño, pues se podrían emplear las herramientas pertinentes. Entonces es importante descubrir y saber que detrás de un móvil, detrás de un boli, fijo hay por lo menos un narcisista o un sociópata. Otra cosa que también tenemos que darnos cuenta y es la siguiente: el silencio de los otros. Es decir, cuando hay un bullying, cuando hay un mobbing, la gente que mira para otro lado, en el sentido de no va conmigo, no nos estamos haciendo ningún favor, ni a nosotros mismos, ni al grupo, y por supuesto le estamos dejando que ese sociópata campe a sus anchas y vaya haciendo más daño. Entonces, importante darnos cuenta de que el silencio no beneficia a nadie. Os voy a contar ya rápidamente, vamos a identificar unas cuantas pautas de dónde somos vulnerables también. Por ejemplo, el ser humano necesitamos ser mirado, necesitamos esa amabilidad. Al ser mirado, ese mirar es sistémico, ¿verdad? Es el te veo, ¿verdad? Que decimos en sistémica. El ser considerado, esa amabilidad, ese abrazo. Cuando estamos atravesando una etapa, pues tras una separación, tras una pérdida, o acabas de perder el trabajo, o a una persona, o a un amigo, de verdad que no sé por qué. Si hay ese olfato del reptil, ¿cómo atacar en ese momento? Con esa amabilidad, con ese abrazo y con ese saber disimular cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo le sabe dar la vuelta a una situación. Entonces, bueno, cuidado cuando estamos también en ese momento vulnerable, porque además es como que tienen ese instinto para atacar. ¿Y a quién van a atacar principalmente? ¿Cuál es la víctima tipo? Pues es gente, fíjate qué casualidad, con mucha luz, gente con emociones que se da a los demás, porque es como que ellos van en busca, van a fagocitar, a depredar eso que no tienen ellos, y buscan especialmente esa gente amable, esa gente que les dices cualquier cosa y se lo piensan, dicen, oye, pues a lo mejor es verdad, o que les haces cualquier reproche, o que les estás atacando, y esa gente se mira a sí mismo y dice, oye, pues a lo mejor es verdad, y ahí ya empiezan poco a poco a comerte terreno. Entonces, bueno, pues cuidado con estas cosas, porque es verdad que hay que seguir viviendo y, como yo digo siempre, hay que vivir de forma relajada, pero también atenta, que no es incompatible. Una de las cosas también importantes es que los sociópatas le dan la vuelta al asunto y dicen que son ellos las víctimas. Ellos son las víctimas de su víctima, que por eso muchas víctimas dicen, es que no me van a creer. Es que yo lo voy a contar y me van a decir que no es cierto. Porque ellos le dan la vuelta pues con esa soltura que os he contado antes. Y entonces, una víctima real le da vergüenza ser víctima. Una víctima real no lo va a contar, o le va a costar contarlo. O va a intentar solucionarlo de alguna manera, pero le va a dar vergüenza. Un sociópata que se hace la víctima va a ir quejándose constantemente, va a ir llorando por los rincones, va a ir diciendo que mala persona, que mira lo que me hace, pero no va a tener ninguna intención de solucionar eso. Tan solo se va a instalar en la queja e intentar desprestigiar y machacar a esa persona que es su víctima, de la que él dice que es víctima. O sea, esto es un factor muy importante a tener en cuenta.
Y luego lo que os decía del síndrome de la negación, y es, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero si además esta persona es encantadora, pero ¿cómo va a hacer esto? El no me lo puedo creer que aun sabiéndolo, lo descarnado y cómo actúa, su entorno no se lo cree. E incluso al principio creen que es víctima de su víctima. De ahí la dificultad y de ahí la perversión de situaciones. Hay situaciones realmente perversas y difíciles. Porque como esta gente no tiene medida, no tiene fin, no tiene valores, gana de cuello. Entonces, el síndrome de la negación es importante. Me voy a saltar unas cuantas cosas que os quiero contar también, pero bueno, quizá en otra ocasión que dé esta misma charla me puedo extender más, a lo mejor en otros factores. Porque os quiero poner también de relieve pues unas cuantas técnicas y estrategias para poder, en la medida de lo posible, unos cuantos consejos prácticos para librarnos de ellos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, desenmascararle. Cuando nos damos cuenta de que somos víctimas de un sociópata, no lo vamos a poner en las redes sociales, bueno, si queremos, pero sobre todo en el entorno, o sea, informarnos y decir, mira, yo soy tu víctima y tú me estás haciendo que soy víctima de mi víctima, de ti, y te lo voy a demostrar queriendo solucionar esto. Vamos a solucionarlo ya, vamos a coger un mediador y vamos a solucionarlo, vamos a erradicarlo porque yo estoy harta ya de esta situación. Vais a ver cómo ahí en ese caso el sociópata intenta tirar valores fuera, salirse por la tangente e incluso te dejará ya como víctima, se buscará otra víctima, porque no hay cosa que más le duela a un sociópata y es que le descares, es que, claro, que le digas, oye, que te he visto, vamos a solucionarlo. Si tú crees que tú eres mi víctima, vamos a buscar mediadores, vamos a contarlo. Y yo quiero ya que dejes de ser mi víctima. Pero ahí, pues bueno, lo importante es que por lo menos a uno mismo va a dejar de ser víctima. Es verdad, se irá a buscar otra. De ahí que es importante también que cuanto más se extienda esto, mejor, cuanto más para acorralarles. Porque claro, un sociópata cuando ya deja de alimentarse se va a por otro. Si ese otro también lo sabe, que se vaya por otro y oye, pues que se busque la vida de otra manera. Al final un día de cachondeo, un poco de medio cachondeo, pero le doy vueltas también a ver cómo es posible solucionar esto. Y podría haber una reserva de sociópatas. La reserva de sociópatas, o sea, necesito... Y entonces hay entre ellos que se machaquen, ¿no? Que se hagan pullitas, entre ellos que se quejen, como se alimenten entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues que al ser humano normal que nos dejen vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues otro punto importante es renunciar a comprender el porqué. No hay porqué, si es que es su condición, no hay porqué. ¿Por qué me hace esto? No lo hay, es su condición. Es como, a ver, me he casado con una persona que es homosexual. ¿Por qué no le gustan las mujeres? Porque es su condición. Lo mejor es que lo arregléis y le aceptes. Porque no le gustan las mujeres, entonces bueno, y esto es lo mismo, me he casado con un psicópata, huye, soluciónalo y huye. Y de hecho Robert Hare decía eso a sus alumnos, cuando te des cuenta que hay un sociópata, un psicópata en tu vida, corre, no mires atrás, corre, sea quien sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu marido, tu jefe, corre. Decía eso. Bien, señales de estar con un sociópata. Pues, por ejemplo, un sociópata, aunque os he dicho antes que muchas veces va despacio, pero también enseguida se va a querer meter en tu casa, porque va a querer buscar enseguida tu vulnerabilidad. Eso sí es otro factor.
Si es saliendo con una persona, a lo mejor la deja embarazada enseguida, porque ese hijo ya les va a unir. Si es un jefe, a lo mejor te va a hacer como un favor para que estés en deuda con él o con ella, porque hay lo mismo sociópatas hombres que mujeres. No pensemos que hay más hombres que mujeres. Su actuar es diferente, pero bueno, también es que tienen la misma columna vertebral. Es diferente a nivel social, de cara a la sociedad, pero después tienen una tipología común que se les ve, aparte de que cuando ya estás metido en esto, me dice mi hijo, mamá, es que ves psicópatas por todos los lados. Y yo le digo, es que hay muchos. Digo, ese es sociópata. Ten cuidado porque ese es sociópata. Yo, pobrecito, espero no traumatizarle, ¿no? Porque claro, es que pero bueno, es que hay muchos. Luego que actúen o no. O luego que, claro, si te ven fuerte, por muy sociópata que sea, no se van a atrever contigo, ¿sabes? Aunque le tengas al lado. Pero tú estás viendo cómo está actuando con un tercero. Que a lo mejor, bueno, pues si te incluye o te influye, puedes decir, cuidado con este, pero si no, pues también la discreción, oye, tampoco somos infalibles, pero efectivamente es que hay muchos. Termino ya con unas técnicas y unas estrategias que nos van a ayudar. Vivir en estado de presencia, las técnicas de mindfulness. Yo lo estoy viendo en mi consulta que aplicando determinadas técnicas funcionan. Sobre todo en la consulta, yo lo que aplico también mucho es que se den cuenta, que es importantísimo, la hipnosis, y a través de la hipnosis me doy cuenta también que hay un secuestro del alma. Depende de la relación que haya, y si han estado mucho tiempo con un sociópata, con un psicópata, esa alma la tienen secuestrada y es como que se están alimentando de ellos. Es decir, esta imagen de Matrix que están todos ahí como en esas cápsulas es más real de lo que nos podemos imaginar. Bien, es importante vivir con alegría interior, tener la autoestima alta. Otra cosa importantísima, revisa tus creencias. Hay comportamientos que pensamos que son normales debido a esas creencias ancestrales que tenemos y antidiluvianas y no lo son. No es normal que tu pareja te vea el móvil. Oye, es mi móvil, porque si yo quiero se lo enseño, pero ¿por qué me lo tiene que mirar? No es normal que te falten al respeto, bajo ningún concepto. Ah, no era broma. Pues le das una hostia y dices, fíjate, yo esto también. broma. Oiga, qué tonto, que te has tomado la hostia como que es la verdad, pero yo era broma. Es decir, no tenerles miedo, no, porque en realidad son más cobardes. Si en lo que se amparan es en su esconderse, en que no les delates. Cuando tú ya te das cuenta, no van a venir a por ti, porque saben con lo que te encuentras. Aún y con eso sí que van a intentar dar alguna vuelta y a ver si te pueden coger por la espalda, porque yo este caso que os contaba al principio aún está por ahí con el resuello en la nuca. Pero bueno, como ya lo sé, bueno, pues hay que vivir lo que os digo, relajados pero atentos. Escucha, cuando empiezas a una relación con alguien, escucha. Muchas veces empezamos a salir con una persona y la idealizamos tanto que no escuchamos. Tenemos ese concepto y no estamos escuchando. Escucha a la otra persona, observa, no juzgues, porque cuando juzgamos ya estamos también con una predisposición o en positivo o en negativo. La observación atenta y aséptica es lo que nos va a llevar a de verdad ver lo que hay y por lo tanto poder protegernos. Y sobre todo, déjate sentir. Cuando el ser humano, cuando tenemos un reptil al lado, dices, mira, como que yo no voy a tener un cocodrilo como animal de compañía, ni siquiera me voy a acercar a acariciarle, porque notamos que ahí hay peligro, ¿verdad? Al dejarnos sentir. No sabemos qué. Pues a esta persona le he dicho que sí, que voy a salir con él o con ella, pero hay algo ahí que no me cuadra. Déjate sentir. Ponte en modo observación aséptico. Ni para bien ni para mal. Voy a ponerle en modo observación.
y luego decido no. Y si es no, no hay excusas. No tengo por qué decir por qué no. No es no. O si es sí, pues sí, venga, tiro para adelante, a ver qué pasa. Y luego, si por últimas ya, por las circunstancias de la vida, caemos con un sociópata, pues pedir ayuda. No os duela pedir ayuda, porque va a ser, una vez que ya hemos caído, la forma de poder salir. Pedir ayuda, buscar a una persona que os pueda sacar de ahí, que os pueda acompañar. Bueno, ya hasta aquí. Preguntarme, porque me parece que hay 25 o así, o hay media, o antes, no han dicho y 20, pero luego le rogamos que nos deje un poco más si me queréis hacer preguntas.